Dicen que la traición duele más que cualquier herida física, porque no la causa un desconocido, sino alguien en quien confiabas. Es un golpe al corazón y al alma. Pero hay una respuesta más poderosa que los gritos, más dolorosa que la venganza directa y más impactante que cualquier insulto: el silencio. El silencio, cuando es consciente, no es pasividad. Es una declaración de poder. Es la manera en que eliges no desgastarte en discusiones inútiles, no rebajarte al nivel de quien te falló y no alimentar el ego de quien quiso verte caer. En la filosofía estoica, el silencio no significa debilidad, significa control. Significa demostrar que tienes dominio de ti mismo, que no dependes de la validación de nadie y que tu dignidad está por encima de cualquier ataque. Imagina por un momento a la persona que te traicionó. Seguramente esperaba un estallido, un reclamo, un enfrentamiento, porque en el fondo su ego busca protagonismo. Su herida más profunda no es lo que tú puedas decir, sino lo que tú decidas callar. Cada palabra que no dices se convierte en un espejo que lo obliga a enfrentarse a su propia culpa y a su propia pequeñez. El silencio se transforma entonces en un arma psicológica. Es como un vacío que la otra persona no puede llenar. Y en ese vacío, su ego se quiebra. Porque al no obtener tu reacción, queda atrapado en sus propios pensamientos, en su propia ansiedad, en la necesidad de reconocimiento que nunca llega. Los estoicos enseñaban que no tenemos control sobre las acciones de los demás, pero sí sobre nuestra respuesta. Esa es la clave. No puedes controlar la traición. No puedes evitar que alguien rompa tu confianza, pero sí puedes controlar cómo decides responder. Y responder con silencio, es decir, sin palabras: tengo más fuerza que tú. Tú me fallaste, pero yo sigo en pie. Tú intentaste herirme, pero yo no te daré el poder de verme caer. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si sientes que estas palabras conectan contigo, escribe en los comentarios la palabra silencio. Una sola palabra, fácil de recordar, pero que lleva una fuerza brutal. Porque cuando todos la veamos repetida, entenderemos que somos muchos los que elegimos la fuerza interior sobre el caos exterior. Ahora bien, ¿por qué el silencio es tan devastador para quien te traicionó? Porque destruye la narrativa que su mente había creado. Quien traiciona, quien hiere, muchas veces espera justificar sus acciones en tus reacciones. Espera verte arder, perder el control, llorar, suplicar. Necesita esa confirmación para alimentar su ego. Pero cuando recibe silencio, se enfrenta a un muro, y ese muro es impenetrable. No confundas el silencio con la indiferencia vacía. El silencio del que hablo no es apatía, es estrategia. Es una decisión consciente de no dar protagonismo a quien no lo merece. Es un mensaje silencioso que grita: no eres importante, no mereces mi energía, mi vida sigue adelante sin ti. Y aquí entra la grandeza del estoicismo, la capacidad de enfocar tu energía en lo que sí depende de ti. Tu crecimiento, tu paz interior, tu fortaleza. Los estoicos decían: el hombre sabio no se altera por lo que no puede controlar. Y tú tampoco deberías hacerlo. El silencio no solo destruye al otro, sino que te construye a ti. Te da espacio para sanar, para fortalecerte, para convertir la herida en un impulso hacia tu mejor versión. Así comienza esta reflexión. El silencio, lejos de ser vacío, es poder. Le arrebata el aire al ego del traidor y te devuelve a ti la calma. Y lo más sorprendente es que mientras más lo practiques, más fuerte se vuelve. Hay algo que debemos entender. Quien te traiciona no solo hiere tu confianza, también revela su verdadero carácter. Las máscaras caen en el momento de la traición, y cuando caen, lo que queda expuesto es el vacío interior de esa persona. El silencio, entonces,
no es solamente tu defensa, sino también un reflejo que le muestra quién es en realidad. Imagina esto. Alguien que espera tu reacción se queda con nada. Esa persona pensaba que tendría poder sobre ti, pero lo que encuentra es un muro de serenidad. En ese instante su mente comienza a dar vueltas. ¿Por qué no respondió? ¿Acaso no le importó? ¿Será que no tuvo el valor de enfrentarme o será que es más fuerte de lo que imaginaba? Ese torbellino de preguntas destruye su ego, porque al final lo que más lastima a un traidor no es tu enojo, sino tu indiferencia consciente. El silencio es un mensaje sin palabras, pero con un peso enorme. Es un recordatorio de que tú no necesitas destruir a nadie para recuperar tu paz, porque la verdadera victoria está en no ser arrastrado al mismo nivel de oscuridad. En la filosofía estoica se habla mucho de la autodisciplina, y esa disciplina no consiste únicamente en hábitos diarios, sino en controlar tus emociones en los momentos críticos. Cuando alguien te hiere, tu primera reacción natural es la furia, las ganas de exigir explicaciones, de señalar la traición. Pero el estoico sabe que reaccionar así es entregarle el control al otro. El silencio, en cambio, es disciplina pura. Es la demostración de que tú eres dueño de ti, no esclavo de la rabia. Aquí está el punto clave. El silencio no es debilidad, es fortaleza. La mayoría de las personas cree que callar es rendirse, pero no. Callar en este contexto es estrategia, es decirle al otro, no mereces ni una sola palabra de mi boca. Y ese desprecio pesa mucho más que cualquier insulto. Antes de continuar con esta reflexión, quiero invitarte a escribir en los comentarios la palabra fortaleza. Una sola palabra, directa y clara. Porque quienes eligen la fortaleza del silencio sobre la debilidad de la reacción, marcan una diferencia. Ver esa palabra repetida nos recordará que no estamos solos en este camino de crecimiento interior. Piensa en esto. ¿Cuánto valor necesita alguien para mantener el silencio cuando todo dentro de sí grita por explotar? Mucho más del que necesita para desatar un ataque de palabras. Por eso el silencio no solo destruye al traidor, también construye tu carácter. Te entrena. Te enseña a dominar el fuego interno y a usarlo a tu favor. La mente del traidor no encuentra paz en tu silencio, porque tu calma desarma. Es como si él o ella esperaran un combate y tú decidieras no presentarte. La ausencia de tu reacción los deja sin armas, sin campo de batalla, sin victoria posible. Y esa derrota es mucho más dura, porque no pueden culparte, no pueden señalar tu enojo, no pueden justificar lo que hicieron. Se quedan solos con el peso de sus actos. En cambio, tú ganas, porque el silencio te permite avanzar sin cargar con discusiones inútiles. Te abre espacio para enfocarte en lo que realmente importa, tu vida, tus metas, tu crecimiento. El silencio es en realidad un grito poderoso que dice, mi energía no será desperdiciada en ti. Recuerda, la traición no define quién eres, define quién es el otro. Tu silencio demuestra que tu valor no depende de las heridas que recibes, sino de la fuerza con que eliges sanar. Esa es la victoria más grande. Hay una verdad que incomoda. Quien te traiciona no lo hace por accidente, lo hace porque en su interior ya había una fractura. La traición revela la envidia, el ego herido o la falta de valores. Y cuando respondes con silencio, no solo dejas claro que no caerás en su juego, también lo obligas a enfrentarse con la verdad más dura, la de su propia mediocridad. El silencio actúa como un espejo implacable. Refleja lo que el otro no quiere aceptar. Porque mientras tú avanzas en calma, esa persona queda atrapada en sus propias contradicciones. Y lo más doloroso para un traidor no es tu enojo, sino tu tranquilidad. La calma que demuestras destruye la ilusión de poder que creía tener sobre ti.
La filosofía estoica enseña que lo que nos daña no son los actos de los demás, sino la interpretación que hacemos de esos actos. Un traidor puede fallarte, pero si tú eliges no darle poder sobre tu mente, entonces su traición se vuelve inútil. Y nada hiere más al ego de alguien que descubrir que sus acciones no tuvieron el efecto que esperaba. Piénsalo así: si alguien te apuñala por la espalda, lo que espera es verte sangrar, verte gritar. Pero si caminas erguido, con firmeza y en silencio, entonces la herida no se convierte en espectáculo, sino en cicatriz de aprendizaje. Esa imagen es devastadora para el ego de quien te traicionó, porque su ataque no cumplió su propósito. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios la palabra calma. Una sola palabra, sencilla, poderosa y universal. Porque la calma es el lenguaje silencioso que derrumba egos y construye fortalezas. Al verla repetida, sabremos que somos muchos los que elegimos el poder del silencio frente al ruido del conflicto. La mente del traidor empieza a inquietarse con tu silencio. ¿Por qué? Porque esperaba protagonismo, quería robar tu energía, absorber tu atención. Pero cuando recibe indiferencia estratégica, siente un vacío insoportable. Ese vacío lo obliga a mirarse al espejo y a enfrentar lo que realmente es: alguien que falló, alguien que no tuvo la grandeza de ser leal. Aquí está la paradoja. Muchos creen que el silencio es ausencia, pero en realidad es presencia. Una presencia tan fuerte que no necesita palabras, porque mientras tú callas, tu silencio habla más fuerte que cualquier discurso. Tu silencio dice: no me romperás, no me arrebatarás la paz, no mereces un solo instante más de mi energía. El silencio también cumple otra función: te protege de enredos emocionales, de discusiones inútiles y de palabras que podrían convertirse en armas contra ti. En lugar de desgastarte tratando de explicar o defender lo indefendible, eliges guardar tu energía para lo que sí vale la pena. Eso es sabiduría. Eso es estoicismo en acción. Y recuerda algo importante: la traición no la borra ninguna discusión. No importa cuánto grites, cuánto reclames, cuánto intentes justificarte. Lo hecho está hecho. La diferencia es qué haces tú con ese hecho. Si eliges reaccionar, entregas tu poder. Si eliges silencio, lo recuperas todo. Así es como el silencio destruye el ego del traidor, porque en lugar de darle lo que busca, lo deja solo con sus pensamientos. Y créeme, no hay peor castigo para alguien que actuó mal que tener que enfrentar en soledad el peso de sus propias acciones. El silencio no solo destruye el ego del traidor, también revela tu verdadero poder. Porque en un mundo donde todos reaccionan de inmediato, donde cada ofensa genera una explosión, la persona que guarda silencio brilla como alguien diferente. Alguien que tiene control absoluto sobre sí mismo, y ese control es lo que más intimida a quien intentó herirte. El ego del traidor es frágil. Necesita alimento constante, necesita sentir que su acción tuvo un impacto. Pero cuando no obtiene nada de ti, ese ego se marchita. Es como un fuego que se extingue por falta de oxígeno. Tu silencio es precisamente eso: la ausencia de aire que sofoca las llamas de su vanidad. La filosofía estoica nos recuerda que las emociones intensas son como tormentas. Llegan con fuerza, pero tarde o temprano se disipan. El silencio es como el refugio que protege tu interior de esas tormentas externas. Mientras afuera el ruido se desata, tú eliges resguardarte en la calma. Y ese ejemplo, aunque parezca simple, es un golpe letal para quien esperaba verte perder el control. Piensa en la grandeza de esto. No necesitas palabras para defenderte. No necesitas discursos, ni justificaciones, ni enfrentamientos. Solo necesitas mantener la serenidad. Y en esa serenidad está tu victoria. Porque mientras el traidor se consume en su propia contradicción,
Tú sigues avanzando en silencio hacia tus metas, sin detenerte a mirar atrás. Antes de continuar, quiero proponerte algo sencillo. Escribe en los comentarios la palabra control. Una sola palabra, clara y contundente, porque el control es lo que diferencia al sabio del impulsivo, al fuerte del débil. Si ves esa palabra repetida una y otra vez, sentirás la fuerza de una comunidad que ha decidido dominar sus emociones y no ser dominada por ellas. Recuerda, un traidor busca atención, y el silencio es la negación absoluta de esa atención. Es como cerrar la puerta de tu mundo interior y dejarlo fuera, sin acceso, sin privilegios. Nada duele más a un ego inflado que no ser tomado en cuenta. Esa indiferencia consciente lo hiere más que cualquier grito. La grandeza del silencio está en que no necesita defensa. No tienes que explicar nada, no tienes que probar nada. El silencio habla por sí solo. Y mientras el otro se enreda en palabras, tú te elevas en serenidad. Esa diferencia marca un abismo entre los dos. Los estoicos decían que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. ¿Y qué es el silencio sino la prueba más clara de ese dominio? Callar cuando podrías gritar. Mantenerte firme cuando podrías explotar. Elegir la calma cuando la rabia parece inevitable. Esa es la verdadera fuerza. Además, el silencio tiene otro efecto poderoso. Libera tu energía. En lugar de gastar tu tiempo en discusiones que no cambian nada, lo inviertes en tu crecimiento. En lugar de desgastarte en reclamos vacíos, lo usas para construir tu futuro. Así, el silencio no solo destruye al traidor, también te construye a ti. El silencio es como un puente hacia tu mejor versión, y cada vez que lo practicas, refuerzas tu disciplina, tu sabiduría y tu fortaleza. Porque callar no es fácil, pero el que lo logra demuestra que tiene más poder que cualquier ofensor. El silencio también tiene un efecto inesperado. Expone la soledad del traidor. Porque quien traiciona en el fondo busca sentirse superior, busca demostrar que tiene poder sobre ti. Pero cuando tu respuesta es un silencio firme, ese supuesto poder se convierte en nada. Queda en evidencia que el traidor no solo perdió tu confianza, también perdió el escenario en el que esperaba brillar. El ego necesita espectadores. El traidor necesita verte reaccionar para justificar su acción. Pero cuando tu silencio lo rodea, descubre que está actuando en un escenario vacío, y no hay derrota más grande para alguien que buscaba atención que no recibir absolutamente nada. La filosofía estoica enseña que el verdadero poder radica en lo que eliges ignorar. Cada vez que eliges callar ante una provocación, estás demostrando que no cualquiera puede tener acceso a tu paz. No cualquiera merece una respuesta. Esa selección consciente es lo que convierte tu silencio en una muralla infranqueable. Imagina lo siguiente. Alguien lanza una piedra al agua esperando ver ondas, pero el lago se mantiene inmóvil, sereno, intacto. Eso es tu silencio. El traidor lanza su ataque, pero el impacto no genera nada, y esa imagen lo destruye internamente, porque significa que fracasó en su intento de desestabilizarte. Antes de seguir, quiero invitarte a participar con una palabra clave en los comentarios: muralla. Una palabra sencilla, fácil de recordar, pero cargada de fuerza, porque el silencio actúa como una muralla que protege tu interior y mantiene fuera lo que no merece entrar. Al ver esa palabra repetida, sabremos que somos muchos construyendo fortalezas invisibles que nadie puede derribar. El silencio también revela algo que los estoicos consideraban esencial: la superioridad moral. No se trata de sentirse más que los demás, sino de demostrar que uno no se rebaja al mismo nivel de quien actúa con mezquindad. Cuando eliges callar, estás diciendo sin palabras que tu dignidad vale más que cualquier enfrentamiento. Quien traiciona espera arrastrarte al barro de la confrontación, pero cuando te mantienes en silencio, eliges
no ensuciarte. Y esa elección es devastadora para su ego, porque lo deja solo en el barro, sin compañía, sin excusas, enfrentando su propia bajeza. Hay una frase poderosa en la sabiduría estoica: el hombre fuerte no es aquel que domina a otros, sino aquel que se domina a sí mismo. Y dominarse a uno mismo en medio de la traición es un reto enorme, porque todo tu ser quiere reclamar, todo tu corazón quiere gritar, pero eliges callar. Esa elección es la victoria más grande que puedes alcanzar. El silencio es también una forma de justicia, no la justicia que busca venganza, sino la justicia que permite que el traidor se hunda en el peso de su propia conciencia. Porque aunque intente escapar, aunque intente justificar lo que hizo, en su interior siempre estará la incomodidad de saber que falló y que no consiguió doblegarte. Y mientras tanto, tú avanzas. El silencio no significa detenerte, significa caminar sin mirar atrás, crecer sin cadenas, seguir construyendo tu vida sin arrastrar sombras. Eso es lo que más destruye al traidor, ver que su traición no te detuvo, que sigues adelante como si nada hubiera pasado, más fuerte y más sabio. El silencio entonces no es vacío, es el lenguaje de los que han aprendido a dominarse. Es el arma de los que no necesitan venganza, porque su paz interior ya es la victoria. Y ese mensaje es tan poderoso que atraviesa cualquier barrera. El silencio no solo destruye el ego del traidor, también despierta en ti un nivel de sabiduría que pocos logran alcanzar. Porque callar no es simplemente no hablar. Callar es elegir conscientemente dónde poner tu energía. Y esa elección es la que te convierte en alguien impenetrable frente a los ataques externos. Quien te traiciona esperaba que su acción se convirtiera en el centro de tu vida. Esperaba que hablaras de ello, que lo discutieras, que se lo contaras a otros. Porque cada palabra tuya sería un reconocimiento de que logró afectarte. Pero cuando respondes con silencio, rompes ese círculo. Le arrebatas el control y haces evidente que su traición no merece ocupar espacio en tu mente ni en tu corazón. El silencio es incómodo para quien vive del ruido. El traidor no soporta el vacío, porque en ese vacío su ego se siente insignificante. Y mientras más tiempo pasa sin que tú reacciones, más fuerte se vuelve esa incomodidad. Es un tormento invisible, una presión constante que lo obliga a enfrentar lo que más teme: la irrelevancia. En el estoicismo, el silencio es también una forma de victoria. Los sabios de esa filosofía entendían que no hay peor derrota para el orgulloso que descubrir que no tiene ningún efecto sobre los demás. Ese es el verdadero golpe al ego, darse cuenta de que su ataque fue inútil. Antes de continuar, quiero proponerte algo sencillo. Escribe en los comentarios la palabra victoria, una palabra clara, poderosa y directa, porque el silencio es la victoria que se alcanza sin pelear, la que llega sin gastar fuerzas, la que demuestra que el verdadero poder está en el dominio propio. Piensa en la diferencia. El traidor actúa desde la debilidad, porque necesita derribar a otros para sentirse fuerte. Tú, en cambio, eliges el silencio desde la fortaleza, porque no necesitas demostrar nada. Esa es la diferencia entre los que viven esclavos de su ego y los que viven en libertad interior. El silencio también tiene un efecto liberador. Te permite observar con claridad. Mientras otros se pierden en discusiones interminables, tú mantienes la distancia suficiente para ver las cosas como son. Y esa perspectiva te da ventaja, porque en lugar de reaccionar, analizas. En lugar de perderte en emociones, aprendes. El silencio se convierte entonces en un maestro que te enseña paciencia, autocontrol y resiliencia. El ego del traidor, en cambio, se hunde más cada día, porque cada vez que busca respuesta y no la encuentra, aumenta su frustración.
Cada vez que intenta provocarte y no logra hacerlo, su derrota se hace más evidente. Y esa derrota no depende de ti, sino de él mismo, de su incapacidad para aceptar que ya no tiene poder sobre ti. Aquí se revela otra verdad estoica. Nadie puede quitarte tu paz si no se la entregas. Y el silencio es la forma más clara de demostrar que tu paz no está en venta, que tu equilibrio interior vale más que cualquier enfrentamiento. Mientras el traidor se consume en la ansiedad de tu silencio, tú sigues construyendo, sigues enfocándote en tus proyectos, en tus metas, en tu vida. Y esa es la herida más profunda que puede recibir. Darse cuenta de que, a pesar de lo que hizo, no logró detenerte. El silencio es victoria silenciosa, pero absoluta. Es el mensaje que no necesita palabras porque ya lo dice todo. No puedes tocarme, no puedes quebrarme, no puedes detenerme. El silencio también tiene un poder transformador en ti mismo. No se trata únicamente de cómo destruye el ego del traidor, sino de cómo fortalece tu carácter. Porque cada vez que eliges callar, en lugar de reaccionar, estás entrenando tu mente, estás moldeando un espíritu más sabio, más fuerte y más resistente. El silencio se convierte en un escudo, pero también en un gimnasio mental. Porque mantenerlo requiere disciplina, requiere templanza, requiere confianza en ti mismo. Y esas cualidades no se desarrollan de la noche a la mañana. Se forjan cada vez que resistes la tentación de hablar, cuando sabes que tu voz no cambiará nada. Quien te traiciona espera que te conviertas en víctima, que su acción te encadene a la amargura, al resentimiento, al deseo de venganza, pero tu silencio rompe esa cadena, porque en lugar de gastar tu energía en la herida, la inviertes en tu sanación. El silencio te devuelve la libertad. Los estoicos sabían que la libertad no depende de lo que otros hagan, sino de lo que uno decide interiormente. Y tú decides no ser esclavo del rencor. Tú decides no darle poder a quien no lo merece. Tú decides construir paz, mientras el otro se consume en su propio caos. Esa es la diferencia entre el sabio y el imprudente. El sabio usa el dolor como una lección. El imprudente lo usa como un arma. Antes de seguir, quiero proponerte un reto sencillo. Escribe en los comentarios la palabra libertad. Una palabra que simboliza lo que logras cuando eliges el silencio sobre la reacción. Porque en esa libertad está tu victoria más grande, la de vivir sin depender de lo que otros hagan o digan. El silencio también te convierte en ejemplo, porque los demás observan. Tal vez no digan nada, pero ven cómo reaccionas. Ven cómo manejas la traición, cómo enfrentas la injusticia. Y tu silencio puede convertirse en inspiración para otros que también han sido heridos. Sin palabras, les enseñas que hay un camino distinto, que no siempre es necesario responder con ruido, que la verdadera grandeza está en la serenidad. Mientras tanto, el traidor no encuentra descanso, porque esperaba verte quebrado, esperaba verte consumido en el dolor. Pero lo que ve es otra cosa. Alguien que se mantiene firme, alguien que sigue adelante, alguien que no se detuvo. Y esa imagen es insoportable para su ego, porque su traición no fue suficiente para derrumbarte. El silencio se convierte entonces en un símbolo de victoria, pero también de resiliencia, porque no se trata solo de callar, se trata de levantarte, de seguir, de demostrar que tu vida no gira en torno a lo que otros hagan. Y eso, sin duda, es lo que más destruye a quien te quiso dañar. Ver que tú floreces en medio de lo que él pensó sería tu ruina. El estoicismo nos recuerda que el hombre fuerte no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y tu silencio es prueba de esa fortaleza, porque aunque hayas sentido dolor, aunque la traición haya herido, no permites que ese dolor te consuma. En cambio,
Lo conviertes en fuerza silenciosa, en dignidad intacta, en calma invencible. El silencio no necesita testigos para ser poderoso. Es suficiente con que exista dentro de ti. Es suficiente con que seas capaz de mantenerlo cuando todo te empuja a romperlo. Porque en ese momento demuestras que eres dueño de ti mismo, que nada externo tiene la capacidad de gobernarte. Y esa, sin duda, es la mayor derrota para el traidor. Descubrir que nunca tuvo poder sobre ti. El silencio, cuando es consciente y firme, no es ausencia, es presencia absoluta. Es la señal más clara de que ya no eres prisionero de la traición, ni del rencor, ni de la necesidad de demostrar nada. Es la prueba de que has alcanzado un nivel de dominio propio que pocos logran en la vida. Quien te traicionó esperaba un campo de batalla, esperaba gritos, discusiones, acusaciones, pero encontró un muro impenetrable. Y ese muro fue tu silencio. Nada destruye más el ego de un traidor que descubrir que ya no tiene ningún poder sobre ti, que su acción se perdió en el vacío, que su esfuerzo por herirte terminó en la nada. El silencio no solo destroza al otro, también te libera a ti. Porque cuando eliges no responder, te liberas del peso de la confrontación. Te liberas de palabras que nunca podrían reparar lo ocurrido. Te liberas de discusiones inútiles que solo desgastan. Y en esa libertad encuentras espacio para crecer, para enfocarte en lo que realmente importa, tu vida, tu paz, tu camino. La grandeza del estoicismo está en esto mismo, comprender que lo que importa no es lo que hacen los demás, sino lo que eliges hacer tú con lo que te ocurre. La traición puede herir, pero no define tu destino. Lo que lo define es tu capacidad de levantarte, de mantenerte en calma y de transformar ese dolor en fortaleza. Hoy quiero invitarte a dejar una última palabra en los comentarios. Silencio. La misma palabra con la que empezamos, pero ahora con un significado más profundo. Porque ya no es solo una estrategia. Ya no es solo un arma contra el ego del traidor, es también un símbolo de victoria, de resiliencia y de sabiduría, una palabra que representa tu decisión de ser más grande que la herida que intentaron dejarte. Imagina la fuerza de ver esa palabra repetida cientos o miles de veces. Será un recordatorio de que no estás solo, de que hay una comunidad que también elige la serenidad sobre el caos, la paz sobre la venganza, el control sobre la reacción. Esa es la fuerza del silencio compartido. Quien te traiciona puede haber ganado un instante de aparente ventaja, pero tú, al responder con silencio, ganas algo mucho más grande, el respeto por ti mismo, porque entiendes que tu valor no depende de lo que otros hagan, sino de lo que tú decides ser. Y cuando eliges ser silencio en medio del ruido, eliges ser grande. El silencio es la última palabra que nunca se pronuncia, pero que siempre se escucha. Es el eco que resuena en la mente del traidor, recordándole que no pudo contigo. Es la calma que habita en ti, recordándote que tu dignidad sigue intacta. Es la lección más poderosa del estoicismo. No siempre gana quien grita más fuerte. Gana quien logra permanecer en paz cuando todo alrededor se derrumba. Así es como el silencio destruye el ego del traidor y te convierte en invencible. Porque mientras el otro queda atrapado en sus culpas, en sus excusas y en su ansiedad, tú avanzas ligero, libre, en calma, y ese avance es tu verdadera victoria. Al final, el silencio no es vacío. El silencio es poder, es respeto, es grandeza, es el lenguaje de quienes entienden que no hay arma más fuerte que la serenidad, ni castigo más devastador que la indiferencia consciente. El silencio es tu fuerza, el silencio es tu victoria, el silencio es tu legado.